Bien, hermanos, saludos, ¿cómo están? Bien, bueno, como el pastor Rubén decía, tenemos ya hace algunos años de caminar juntos en el Señor y siempre con el deseo de poder estar por aquí. Hace rato estábamos que veníamos, pero no se habían dado las cosas y bueno, esta semana he estado por aquí sirviendo a algunos hermanos y era la oportunidad de compartir con ustedes. Muy agradecido al Señor por lo que está haciendo aquí, ¿verdad? Y todas las buenas cosas que he escuchado a través de los labios del pastor Rubén y de de lo que yo puedo ver también al estar entre ustedes. Dios está haciendo cosas hermosas entre ustedes. Yo quiero animarles a que usted no sea solamente alguien que ve los toros desde la barrera, sino que usted pueda ser parte de esto a través de las diferentes maneras en las que usted puede también participar y servir en lo que Dios está haciendo. Que cuando algún día veamos más cosas, usted pueda decir: yo estuve ahí y yo puse mis manos en eso y yo trabajé por eso y serví en eso. Así que animarles a eso. Bueno, estoy casado. Si no hablé en el primer servicio, de mi esposa está en casa con 2 niños, Martín y Juan Diego. Esas son la mejor parte de mí. Así que están por allí en Medellín sirviendo al Señor. Hoy mi esposa también en la iglesia. Y bueno, también reciban un saludo. Estuve hablando con ella hace un momento. Saludos también a ustedes, hermanos, y esperemos que próximamente podamos también, que puedan conocerla, ¿verdad? Y ver lo afortunado que soy. Muy bien, Isaías capítulo 6, por favor, en sus Biblias. Isaías capítulo 6. Vamos a leer versos 1 al 5. Isaías capítulo 6, versos 1 al 5. Cuando lo tenga, se pone en pie y me acompaña a la lectura de la palabra del Señor. Lo hacemos de esa manera, una muestra de reverencia a la palabra del Señor. Si usted tiene algún impedimento, pues tranquilo, quédese sentado, pero si puede hacerlo, póngase en pie y leemos juntos. Isaías capítulo 6, versos 1 al 5. ¿Están ahí? Todavía se dice amén, ¿cierto? Amén. Muy bien. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno de ellos tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Llena está toda la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque estoy perdido, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Esta es la palabra del Señor, hermanos. Pueden tomar su lugar. Yo no sé ustedes, pero cuando yo leo la Escritura, veo la iglesia en el libro de Hechos, veo las experiencias del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, cuando leo algo acerca de la historia de la iglesia y de los grandes avivamientos y de cómo la gente respondía en masas a los llamados y la gente tomaba decisiones de fe y los bares se cerraban en ciudades enteras, cantinas, bares eran cerrados inmediatamente porque no había ni una sola persona queriendo entrar. Yo oro al Señor y digo: Señor, ¿cuándo veremos en Latinoamérica algo como eso? ¿Cuándo será el día que podremos ver algo así entre nosotros? Y cuando oro en eso, veo un factor común en medio de esos grandes avivamientos y de los movimientos del pueblo de Dios y de Dios en medio de su pueblo en la historia. Y es que la gente tenía una visión muy clara de quién era Dios. Yo creo que nosotros vivimos en un mundo que nos asombra, como cuando un niño queda asombrado con un carrito de colección de Ferrari, con un Hot Wheels, cuando en el garaje de nuestra casa está parqueado, no en escala, sino real. Vivimos asombrados por cualquier cosa que el mundo nos ofrece y pensamos que eso es la maravilla más grande: dinero, recursos, habilidades, talentos, oportunidades, empleos, posiciones, mujeres, hombres.
Vivimos asombrados con muy poco, teniendo delante de nosotros a aquel que lo llena todo en todo. Pero esa visión de Dios a veces se hace pequeña delante de nuestros ojos y vemos a Dios como quien tiene que ver a través de un microscopio. Porque pensamos que Dios es tan pequeñito que como que necesitamos que se nos ayude a verlo de alguna manera. Y a veces creamos cosas artificiales para tratar de hacer ver a Dios a alguien más agradable, más atractivo, ¿verdad? Y entonces hacemos actividades y cosas para que la gente vea a Dios como si Dios estuviera en el trabajo de hacerse admirable a los ojos de la gente. Y queremos magnificar el tamaño de Dios como quien mira a través de un microscopio, cuando la realidad es que lo que necesitamos es un telescopio para ver a aquel que ya es grande, inmenso, inmensurable, acercarnos un poco para ver por lo menos de un poquito más cerca la grandeza de su gloria. Una visión de nuestro Rey. Bueno, eso es lo que creo yo que Isaías tiene la fortuna de ver en esta visión. Una pequeña visión de ese Rey exaltado. La visión de la santidad de Dios. El verso 1 nos ubica en la temporalidad de nuestro pasaje. Dice que era el año de la muerte del rey Usías. Más o menos está transcurriendo el siglo VIII antes de Cristo cuando estos sucesos acontecen en la historia de la nación. Uno de sus reyes más prominentes ha muerto. Y este es un momento entonces triste de la nación. Han perdido a un rey que ha gobernado la nación por más de 52 años. Ahora, hay dos emociones que puede tener uno cuando se muere un rey que ha gobernado 52 años. O júbilo, si fue un mal rey, un tirano, o mucha tristeza, si fue un buen rey. Este es el caso de Usías, porque Usías fue uno de los mejores reyes que tuvo la historia de Israel. El segundo libro de Crónicas, en el capítulo 26, nos registra estas palabras acerca de Usías. Creo que está ahí en su pantalla. Usías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Y persistió en buscar a Dios durante todos los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios. Y mientras buscó al Señor, Dios le prosperó. Isaías fue de los pocos reyes que tuvo la nación que fue un rey bueno. 52 años en que estuvo sentado en el trono, y la mayor parte de ese tiempo fue un buen rey. Más adelante, en los versos 15 en adelante, se nos describe algunas de las cosas que hizo Usías en favor de la nación. Y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres hábiles para ponerlas en las torres y en las esquinas, para arrojar flechas y grandes piedras. Por eso su fama se extendió hasta muy lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo muy fuerte. Aquí tenemos a un rey próspero porque Dios lo prosperó. Un rey que hizo grandes obras militares en favor de la nación. Un rey querido por el pueblo, ¿verdad? Así que estamos en un año fúnebre, en el año de la muerte del rey Usías. En el año en que la nación terminó uno de los periodos de mayor prosperidad que experimentó. Murió un rey, uno a quien Dios bendijo y bajo cuyo liderazgo el Señor bendijo la nación. Es un año fúnebre, es un año de transición. En ese año, dice Isaías, vi yo al Señor sentado en un trono alto y sublime. Ahora, es interesante porque cuando vemos en el versículo 1, ustedes van a notar un detalle ahí gramatical. Verán el verso 1, cuando se refiere a la palabra Señor para referirse a Dios, aparece con la mayúscula inicial y el resto son minúsculas. Señor, S mayúscula. Cuando ustedes en sus Biblias, o en la mayoría de las versiones, quizás en versiones más literales mucho más, pero creo que en todas ellas encuentra esta palabra Señor así, la S mayúscula inicial y el resto en minúscula, se refiere normalmente al nombre Adonai, ¿verdad? Que es el nombre de Dios como un soberano. Pero más adelante ustedes van a encontrar que se dirige a Dios de otra manera en el verso 3, cuando escucha lo que los serafines están diciendo: santo, santo, santo es el Señor. Esa Señor está todas las letras en mayúscula. Ese es el nombre personal de Dios, Yahvé, Jehová. Lo que está viendo aquí Isaías, y la primera palabra que se refiere a Dios es Adonai, el soberano, que sería otra traducción adecuada para donde dice Señor. Esa es la expresión que usa Isaías. Lo que está diciendo, en otras palabras, es que en el año de la muerte del soberano, del Adonai de Israel, de la nación, del rey, vi yo al Señor, al Adonai de las naciones, sentado sobre su trono, alto y sublime.
En otras palabras, mis hermanos, lo que Isaías está dando es esperanza al pueblo, porque aunque Uzías, el buen rey, ¿verdad?, el rey que Dios prosperó y llevó la nación a su expansión, ha muerto, sin embargo, el Dios que está sentado en su trono, el soberano de Israel, sigue en su trono reinando. Y eso da esperanza en tiempos quizás como estos. Hay un trono que nunca está vacante y siempre permanece alto y sublime. Reyes pasarán, presidentes irán y vendrán. Usted puede estar muerto de miedo por lo que viene, o estar lleno de felicidad por lo que viene, yo no sé. Pero lo que yo sí sé es que sin importar quién venga, hay uno que está sentado en su trono. Isaías también ve que ese trono que es alto y sublime, allí está el Señor sentado, y al sentarse sobre ese trono, la orla de su manto llena el templo. Es un manto, es una capa del rey, esa capa de soberano. Disfruté hace algunos meses una serie de Netflix llamada The Crown, La Corona, que cuenta la historia de la reina Isabel II. Y de las cosas que más disfruté junto con mi esposa viendo esta serie era todo el tema del vestuario, de la escenografía, ¿verdad? Toda la belleza, la majestad del palacio de Buckingham, ¿verdad?, de la abadía de Westminster y todas esas cosas, las vestiduras reales, todos los protocolos, ¿verdad?, todo lo que hacían, porque mostraba la magnificencia de este reino, el poder de esta reina. Y hay una escena donde ella entra a la abadía de Westminster y le ponen lo que se conoce en Inglaterra, en el Reino Unido, como la túnica del Estado. Es una túnica que ella se pone para algunas ceremonias reales, y ella entra a través de esto, y tienen que venir 4 personas para ayudarle a llevar la capa, hecha completamente en terciopelo, junto con piedras preciosas. Muestra la magnificencia de esta reina entrando hacia su trono, hacia su lugar de privilegio. Hermanos, la túnica de Dios no mide 4 metros. La túnica de Dios llena todo el templo. El bordadillo, la orla del manto de Dios llena el templo. ¿Se imaginan esa escena? La majestad, la belleza, la santidad y el dominio pertenecen al Señor. Esa túnica es así para mostrarle al mundo el poderío de esa mujer, del trono de Inglaterra. El manto de Dios existe para mostrarnos a nosotros en esta visión el dominio, la santidad que le pertenecen al Señor. Ahora Isaías no solamente ve un trono alto y sublime, no solamente ve este manto que llena completamente el templo, sino que ahora se nos introducen a unos personajes llamados los serafines, unos personajes extraordinarios. Se nos describe que ellos habían personas, ¿verdad? Dice allí, por encima de él habían serafines, estos personajes más bien. Cada uno de ellos tenía, ¿cuántas alas? 6 alas. Ahora uno dice, ¿para qué 6 alas? Dios creó los peces, ¿verdad?, y les dio branquias porque deberían vivir en el agua. Dios creó las aves y les dio alas porque deberían vivir en las alturas. R.C. Sproul, comentando este texto, dice lo siguiente: dice que Dios crea las cosas y le da a cada uno lo que necesita para vivir en el ambiente donde va a estar. Bueno, estos serafines tienen 6 alas porque las 6 alas les son necesarias para habitar donde ellos iban a habitar. Y el texto nos describe el uso de estas alas que ellos tienen. Estos personajes que se conocen aquí como serafines son los mismos que en otros textos se reconocen como querubines. Ezequiel capítulo 10 verso 12 nos habla que están llenos de ojos por todas partes. Apocalipsis capítulo 4 se nos refiere también a estos seres vivientes, como seres extraordinarios. Son personajes que nosotros ni siquiera podemos imaginar en nuestra mente. Seres que tienen ojos por todas partes. Seres que están allí junto al alto y sublime, en ese trono del Señor. Son seres extraordinarios, revestidos de una gran majestad. Sin embargo, estos seres, a través de sus alas, manifiestan que ellos no son ni siquiera dignos de estar delante de la presencia de este Rey exaltado. ¿Para qué tienen sus alas? ¿Por qué tienen 6 alas? Bueno, se nos describen las funciones. Se dice que con 2 se cubren su rostro. 2 alas fueron creadas para estos seres porque tenían una única función en sus cuerpos:
ayudarles a cubrir el rostro porque estaban delante del trono, allí donde está el rey exaltado. ¿Recuerdan a Moisés bajando del monte con las tablas? Dice la escritura que la gente no podía ver a Moisés porque su rostro resplandecía, porque había visto que el costado de Dios, había visto allí en ese monte el costado de Dios, y eso solamente había producido en él un resplandor tan fuerte que la gente decía y lo veía como si fuera viendo un sol. ¿Recuerdan a Pablo en su visión de Hechos capítulo 9? Un gran resplandor apareció y una voz del cielo dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Se nos dice que Saulo salió de ese lugar y duró 3 días ciego, no podía ver porque había visto el resplandor de la gloria de Dios. Bueno, aquí hay serafines que tienen que cubrir su rostro porque están delante del resplandor del Rey exaltado y no pueden verlo, no son dignos de ver eso y vivir, deben cubrir su rostro. Con las otras 2 alas se cubrían sus pies. Ustedes recordarán que en la historia de los judíos y en la cultura judía, los pies eran un sinónimo de impureza, porque la gente andaba en sandalias. Entonces entraban a una casa y tenían que lavarse los pies. ¿Recuerdan la escena de Jesús lavando los pies? No, Señor, tú no. Ese es un oficio impuro, los pies son impuros, deberían hacerlos otros. De hecho, nosotros te lavamos los pies. Bueno, estos serafines entienden, ¿verdad?, que están delante del rey y que el rey no es digno de ver sus pies. Ellos no son dignos de ver el rostro del rey, tapan con 2 alas sus rostros para no ver al Señor. Pero Dios no es digno de ver sus pies, ellos no son dignos de que sus pies sean vistos, y con las otras 2 alas tienen que taparse los pies, en señal de respeto delante de aquel rey que están. Y finalmente las otras 2 alas son para volar y están listos. No dice que tenían 2 alas para algún día volar, dice volaban, un presente activo, continuo, estaban volando. Estos personajes estaban todo el tiempo prestos, listos para la orden de su Señor. Vayan, hagan, muevan. Estaban ahí atentos a cualquier momento, a cualquier instrucción de su rey. Ellos volaban, pero también no podían hacer pie, tenían que volar. ¿Por qué no podían hacer pie? Porque el manto, el borde del manto del Señor llenaba todo el templo. ¿Recuerdan a Jesús? Poder salió de mí si tan solo tocara el borde de su manto. Tocar el borde del manto del Señor hacía que poder saliera de él, del Jesús encarnado. Imagínense el borde de ese rey exaltado. Ellos no podían hacer piso porque allí estaba ese manto que despedía seguramente poder por quien lo portaba. Así que mis hermanos, aquí están estos seres exaltados allí. Es lo que está viendo Isaías con sus ojos. Está presenciando a este rey exaltado sobre un trono alto y sublime. Está presenciando la imagen de un manto que llena el lugar. Y está presenciando unos seres extraordinarios que tienen 6 alas, que con 2 se cubren el rostro, 2 los pies, y con 2 están volando. Pero Isaías no solamente tiene una visión de Dios, Isaías también tiene una audición de Dios. Él no solamente ve, sino que también oye en su visión. Y lo que oye se nos registra en el verso 3. Y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está la tierra de su gloria. No sé si cuando usted escucha este cántico le hace pensar en otra porción de la Escritura. ¿Recuerdan dónde más encontramos este cántico? Apocalipsis capítulo 4, verso 8. Y día y noche repetían sin cesar. ¿Cuándo? Día y noche. ¿Y lo hacían por raticos? Sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos, el que era, el que es y el que ha de venir. Cuando Isaías escribe estas palabras, esta visión,
Es aproximadamente el año 750 antes de Cristo. Cuando Juan escribe su visión en el libro de Apocalipsis, es aproximadamente el año 90 después de Cristo. Han pasado más o menos entre los dos eventos, quizás unos 820, 30 años. 830 años. Y estos seres siguen diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios de los ejércitos. ¿Usted le parece larga una canción que dura 6 minutos? Imagínense una canción, y no solamente una canción, un solo estribillo por 830 años. ¿Qué debe estar viendo Isaías? ¿Cuál debe ser la gloria revelada allí que le hace a este hombre exclamar, a ver a estos serafines exclamando: Santo, Santo, Santo? ¿Cuál será la belleza de lo que se ve allí? Que lo único que yo puedo decir es ese estribillo, y lo hacen de día y de noche y lo repiten una y otra vez. ¿Y saben qué? Estamos en el año 2022. ¿Y sabe qué está pasando ahora mismo mientras estamos aquí reunidos? Están allí diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor. Todo el tiempo en continua adoración. El texto dice, de hecho, no es que ellos le digan a él eso, se dicen el uno al otro. O sea, ni siquiera es en razón a él. Es como que ellos están animándose el uno al otro, se dicen uno al otro. Es la misma expresión que usa Efesios: canten entre ustedes canciones espirituales. Es como el uno dice santo y el otro santo y el otro santo, y están ahí como en esa expresión de la alegría, del júbilo, de la gloria que están viendo. Y es que eso es lo que uno hace cuando uno está absorto por la belleza de algo. Uno tiene que como que decirle a alguien y quiere que el otro diga lo mismo. Uno ve, no sé, un gran cañón. ¿Se han ido alguna vez a ese lugar y se para uno ahí? Y uno como que siente que, Dios mío, ¿qué es todo esto? Cuando uno se para frente al océano, al mar, y ve la vastedad, y uno va en un crucero y usted mira para todos lados, usted dice: Dios mío, ¿qué es todo esto? Una montaña. Y usted como que tiene que decirle al otro: miren, 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 miren. Usted ve un pájaro hermoso, depende de lo que usted disfrute, se deleite. Y usted ve un ave, y usted como que grita: mira esa belleza. Y usted quiere como que la otra persona diga lo mismo en la misma intensidad que usted lo dice. Y como que si no lo dice, usted como que le da rabia, ¿verdad? Como que dice: ¿es que no lo ves? Bueno, aquí están ellos absortos por la gloria de Dios, diciéndose el uno al otro: Santo, Santo, Santo. Porque entre todo lo que se puede, ¿por qué entre todo lo de lo que se puede decir acerca de Dios ellos están diciendo Santo, Santo, Santo? ¿Por qué no están diciendo misericordioso, misericordioso, misericordioso? Justo, justo, justo. Bueno, bueno, bueno. ¿Por qué santo, santo, santo? Yo creo que la razón, mis hermanos, es que es la santidad de Dios, ese atributo que nos hace a nosotros entender de una manera finita que Dios es infinitamente otro, que Él es realmente alguien que está por encima de cualquier comprensión que nosotros podamos tener. Ellos son serafines, o sea, ellos no son personas como nosotros, que ven a Dios y dicen: uy, no, Él es separado, porque la palabra santo significa eso. Él es apartado, no, Él es otro, Él está allá. No, ellos también son seres angelicales, son seres extraordinarios, y aún ellos tienen que ver a Dios y decir: no, es que Él ni siquiera está aquí con nosotros, Él está allá, Él es separado, Él es santo, santo, santo. Es una expresión de ver la belleza, la grandeza del Dios que adoramos. Pero ¿por qué 3 veces? ¿Por qué no simplemente santo es el Señor Todopoderoso? Este atributo es el único atributo que se dice de Dios 3 veces. No vas a encontrar ningún otro atributo de Dios sobre el cual se hable 3 veces. Calvino dice que quizás esta es una alusión a la Trinidad. Santo, santo, santo es una manera de decir que el Dios que habita en 3 personas, cada una de ellas son igualmente santas. Pero también yo creo que tiene que ver con una manera de decir no solamente que Él es santo, sino que Él es santísimo, es decir, de una forma superlativa santo. Nosotros somos santos, eso es lo que dice la Escritura, hemos sido apartados para Él. Pero Dios es santo, santo, santo.
santísimo, quizás es la palabra más apropiada en español para algo así. Esas voces que están diciéndose eso el uno al otro producen una reacción en ese lugar. Dice el verso 4: y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Esas voces producen una reacción física en este lugar que Isaías describe como un gran temblor y como un humo llenando la casa. La presencia de Dios cuando habita un lugar, ¿verdad? Hemos tenido testimonio en la Escritura de lo que ocurre. Hechos capítulo 2. Estaban los 120 reunidos y el lugar en el que estaban tembló. ¿Por qué? Porque vino la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos. Dios se hacía presente al pueblo de Israel a través de una nube también. Ezequiel describe la presencia de Dios en el templo como humo, como un resplandor y como humo que está allí en ese lugar. Así que, mis hermanos, aquí tenemos también esa visión que tiene Isaías de un Dios que está sentado en un trono alto y sublime, cuyo manto llena todo el templo, que está rodeado de seres especiales que tienen 6 alas porque ni siquiera ellos mismos lo pueden ver, y todo eso lo está viendo Isaías. Isaías escucha el canto de estos serafines, que es tan estruendoso, tan poderoso, que hace que los cimientos de ese lugar se conmuevan, tiemblen, y ve humo de la presencia de Dios en ese lugar. Y entonces Isaías está allí, no como un espectador, él está en medio de eso, él está sintiendo el temblor, está viendo el humo, él está en medio de esa gloriosa visión. Es como cuando tú tienes un sueño y tú te levantas con las manos sudando. ¿Les ha pasado eso? O llorando, o temblando, y te despierta tu esposo o tu esposa y dice: ¿qué te pasó? No, tuve un sueño horrible. Tú no lo viste como un espectador, tú estabas ahí físicamente, tú entendías como que tus manos estaban sudando porque viviste una experiencia que tú estabas en medio de esa experiencia y tu cuerpo lo percibe así. Bueno, Isaías estaba en medio de eso, era una visión, pero no era como estar viendo un televisor, una pantalla y uno sentado ahí de brazos en el sofá. No, Isaías se veía él mismo ahí. Y entonces, cuando oye el canto, ve que todo está temblando. Ve a ese trono glorioso. Nos preguntamos: ¿y ahora qué hará Isaías? ¿Qué hacer? Imagínense por un momento, póngase usted en los zapatos de Isaías. Usted está viendo esto, usted está escuchando esto. ¿Qué hará? ¿Qué haría usted ante una visión y una audición de esta clase? ¿Qué haremos ante la gloria de la majestad de nuestro Rey? Hay una canción que popularizó Ricardo Rodríguez en los años 2000, creo yo, que se titulaba Puedo imaginarme. Muchos de nosotros la cantamos, ¿verdad? Puedo imaginarme, soñar cómo será al estar junto a ti. Puedo imaginarme lo que ahí veré con tu rostro frente a mí. Rodeado de tu gloria, ¿qué sentirá mi ser? ¿Danzaré por ti, mi Cristo? ¿O en silencio quedaré? ¿Estaré de pie de tu gloria o me tendré que arrodillar? ¿Cantaré aleluya o quizás ni siquiera pueda hablar? Puedo imaginarme, solo imaginarme, decía él. ¿Qué haremos cuando estemos delante de la presencia de este Rey exaltado? Y claro, simplemente uno no sabe ni qué hacer, ¿verdad? Hablaré, callaré, le diré, no diré nada. ¿Es apropiado arrodillarme, quedarme en pie? ¿Qué es apropiado? ¿Bajar mi cabeza? ¿Abrir mis ojos, cerrarlos, levantar mis manos así, así, así? ¿Qué hago? Estoy delante del Rey. Si uno se pone nervioso con la visita del pastor a la casa, que viene el pastor y usted trata de sacar la mejor vajilla, la del buffet. No sé si aquí se usa el buffet. Usted tiene el buffet y esa vajilla solamente sale cuando llega una visita especial. Los cubiertos de plata. Entonces, imagínense si uno vive eso con la visita de alguien medianamente valioso, importante para uno. Imagínense delante de Dios, ¿qué hacer? Uno se preocupa, ¿verdad? ¿Será que le hago pescado? ¿Será que le hago carne? ¿Qué le hago, verdad? Ay, no, es que a mí a veces el arroz se me quema. No, arroz no. Y se confunde uno, se pone nervioso ante la presencia de alguien. Imagínense estar delante del Rey exaltado, del Dios poderoso. ¿Qué haremos? ¿Qué es apropiado? ¿Qué hacer ante un Dios que es santo, santo, santo? Déjenme mostrarles
la dimensión emocional que tiene esto para Isaías, mostrándoles nuevamente la historia de nuestro rey que ha fallecido, Uzías. ¿Recuerdan a Uzías? Bueno, devuélvase por favor a segundo libro de Crónicas, capítulo 26, y mire conmigo una nota de cómo terminó Uzías, porque Uzías no terminó bien. Comenzó bien, pero no terminó bien. Segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versos 16 al 21, sin perder Isaías, por favor. Estas son palabras del cronista referentes a Uzías. Pero cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel al Señor su Dios. Y uno dice, ¿qué fue lo que hizo? ¿Por qué fue infiel? ¿De qué manera se corrompió? Pues entró al templo del Señor para quemar incienso sobre el altar del incienso. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él, y con él 80 sacerdotes del Señor, hombres valientes. Imagínense la escena. Eres el rey de la nación y te entró la locura de, quizás porque te sentías demasiado fuerte, demasiado capaz, yo mismo puedo ser el sacerdote también de la nación. Y entra con incensario al templo, lo que estaba prohibido para un rey hacer, porque ese era el trabajo de los que estaban consagrados al Señor. Y aquí está Uzías, exaltado, creyendo que él puede hacerlo, entrando al lugar de la presencia de Dios con incienso. Y detrás está el sumo sacerdote corriendo como en cámara lenta, ¿verdad? Y detrás de él 80 para sacar a un hombre. Sigue diciendo el texto: y se opusieron al rey Uzías. Imagínense oponerse a un rey, las implicaciones que eso tiene. Y le dijeron: no le corresponde a usted, Uzías, quemar incienso al Señor, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Salga del santuario, porque usted ha sido infiel y no recibirá la honra del Señor su Dios. Verso 19. Pero Uzías, henchido de orgullo, con un incensario en su mano para quemar incienso, se llenó de ira. Usted no sabe quién soy yo. Y mientras estaba enojado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa del Señor, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y él tenía lepra en la frente, y lo hicieron salir de allí a toda prisa, y también él mismo se apresuró a salir, porque el Señor lo había herido. El rey Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte, y habitó en una casa separada, ya que era leproso, porque fue excluido de la casa del Señor. En el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor. Isaías está pensando en Uzías. Isaías está recordando: acabamos de enterrar a un rey que murió leproso porque hizo algo indigno delante del templo terrenal de Dios, del templo hecho por manos de hombres donde Dios decidió habitar. Ese hombre hizo algo inapropiado delante del templo de Dios, en el lugar del incienso. Y como hizo algo inapropiado, la lepra cayó y tuvo que ser excluido de la casa de Dios hasta su muerte. Murió leproso. Isaías está viendo: esta visión la estoy teniendo yo. No estoy viendo el templo hecho por manos de hombres, yo estoy viendo el templo celestial. Yo estoy teniendo una visión del rey exaltado, y estoy viendo a él sentado en su trono. Estoy viendo seres extraordinarios como estos serafines. ¿Qué voy a hacer? Isaías tenía en la mente: si este murió de lepra por entrar de manera inapropiada al templo hecho por manos de hombres, ¿qué me va a pasar a mí? Estoy frito. ¿Qué voy a hacer? Si este murió por hacer algo inapropiado en este templo, ¿qué me espera a mí? ¿Lo ven? La carga emocional que es apropiado. No solamente es el nerviosismo, no, es miedo, terror de hacer algo que no esté adecuado, pueda también morir inmediatamente. Y entonces él dice las siguientes palabras, y aquí está la resolución de Isaías, la respuesta de Isaías. ¿Qué haré? ¿Qué voy a hacer?
Miren lo que Isaías hizo. Verso 5. Entonces dije: ¡ay de mí! Porque estoy perdido, pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías se ve delante del trono de Dios y no tiene más que decir y gritar: ¡ay de mí! Hay un terror que conmueve su ser. ¡Ay de mí, que estoy perdido! Los ayes son una expresión de lamento, de juicio, de uno sentirse que ya ha sido, es autojuicio, es decir, estoy condenado, estoy perdido. Los profetas en diferentes ocasiones declaran ayes sobre su pueblo. Es más, es interesante, y esa es la importancia del contexto de la escritura. En el capítulo 5 del libro de Isaías, Isaías mismo ha expresado 6 ayes contra la nación. Miren rápidamente conmigo, capítulo 5, verso 8. Ay de los que se juntan, casa con casa y añaden campo a campo, hasta que no quede sitio alguno para así habitar ustedes solos en medio de la tierra. Los acaparadores, los ávaros que van quitando propiedades y llenándolas para sí mismos. Verso 11. Ay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda. Verso 18. Ay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de falsedad y el pecado con una coyundas de carretas. Verso 20. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las tinieblas por luz y a la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Verso 21. Ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Ay, verso 22, de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas. 6 ayes que Isaías ha pronunciado sobre el pueblo de Dios. Pero el séptimo ay de Isaías no es contra otros, es contra él mismo. Mis hermanos, cuando Isaías ve la gloria de Dios, entiende que él no está por fuera de la perversidad. Porque hasta aquí Isaías se ve muy santo. Estos son bebedores, estos son aquello, estos son calumniadores, estos son valientes para tomar vino, estos son unos ávaros que le quitan la tierra a la gente. E Isaías señala: ay de ti, ay de ti, ay de ti, ay de ti. Isaías en un sentido tiene una autojusticia. Los malos son los demás, ay de ustedes, ay de ustedes. Ponía una ilustración en la primera celebración, el primer servicio. Yo vengo de una ciudad pequeña al interior del país. En mi ciudad el edificio más grande es la Caja Agraria, 16 pisos. Y yo me paraba en el centro de la ciudad a ver ese edificio. De niño yo decía: wow, qué extraordinario. Y cuando construían otro edificio de 10 en la ciudad, yo decía: uy, casi como la Caja Agraria. Y me maravillaba. Pero luego fui a Medellín y conocí el edificio de Coltejer, 30 y tantos pisos, 40, no sé. Y yo me paré y yo dije: o sea que tiene como 3 veces más la Caja Agraria. Uy, no, qué extraordinario. Y después, por la gracia de Dios, fui a Nueva York y fui a Manhattan. Wow, wow, wow. Y después fui a Chicago, a la Torre de Chicago, y me paré y yo dije: Dios mío, ¿dónde estoy? Bueno, Isaías vivió una experiencia más o menos similar. Isaías estaba comparando su justicia con la Caja Agraria. Y cuando él ve la Caja Agraria, él dice: pues es que yo soy muy grande. Ay de ti, ay de ti, ay de ti. Pero ahora se ha encontrado con la Torre de Dubái. Ha llegado a la presencia de Dios. Está allí delante de esa torre imponente de la santidad de Dios. Y él se mira a sí mismo y mira la torre y se mira a sí mismo: ¡ay de mí, que estoy perdido! Cuando nos comparamos con los demás, puede ser que parezcamos justos, mejores, pero cuando estamos delante de la gloria de Dios, estamos perdidos.
Isaías se siente perdido porque sus ojos han visto al Rey. Pero es interesante, mis hermanos, que más adelante Isaías nos va a regalar otro verso en el capítulo 45, verso 22, que uno diría, no entiendo, porque Isaías se siente perdido porque vio a Dios. Pero en el capítulo 45, verso 22, la Reina Valera nos dice: mirad a mí y sed salvos. Entonces uno dice, ok, ahí donde necesito neuronas, no me dejen, porque estoy perdido. La razón por la que estoy perdido es porque he visto al Señor. Pero al mismo tiempo, lo que tengo que hacer para dejar de estar perdido y ser salvo es ver al Señor. Y uno dice, a ver, desempáqueme eso. Y esa es la paradoja de la salvación. Estoy perdido porque lo he visto, pero si quiero ser salvo, debo verlo. Y déjeme tratar de explicarle esa paradoja. Eso quizás un elemento que nos ayuda a entender esto es la misión de Isaías. En el mismo capítulo 6, Dios le dice a Isaías que su misión en el verso 9 es la siguiente: ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. ¿Se imaginan recibir ese ministerio? Hermano, Dios te está llamando a la obra. Señor, aquí estoy, heme aquí. Bueno, vas a ir a un lugar, a Puerto Colombia, no sé, a cualquier lugar, y les van a decir a ellos: escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Tu misión es hacer insensible el corazón del pueblo. Tu misión es endurecer sus oídos y nublar sus ojos. No sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepientan y sean curados. La misión de Isaías es algo extraña, es ir a personas que ya están endurecidas y ayudarle, en un sentido, obrar de tal manera que su endurecimiento sea más evidente, como Faraón, ¿recuerdan? Ver sin poder ver es estar perdidos, porque el pueblo ve lo que Dios ha hecho en su historia, el pueblo puede ver las obras de Dios, el pueblo ve a los profetas, el pueblo está viendo lo que Dios está haciendo, pero ellos no ven. Ven sin poder ver. Eso es estar perdido. Jesús, en el Evangelio de Juan nos ayuda también en el capítulo 12 a entender un poquito más de qué se trata este asunto de ver sin ver. Veamos Juan capítulo 12, versos 37 al 40, y será el último texto que veamos esta mañana. Juan 12, versos 37 al 40. Dice así, está hablando Juan acerca del ministerio de Jesús. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué pasó? No creían en él. Aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Es decir, ellos están viendo, pero no ven. Están viendo al Señor obrar, están viendo los milagros que Jesús hace, cómo los paralíticos se están levantando, cómo los oídos de los sordos se están destapando, cómo las multitudes están siendo alimentadas, cómo el reino de Dios ha venido, y ellos todavía no creen. De eso es lo que está hablando Isaías aquí, de ese asunto de que nosotros necesitamos en realidad ver dos veces al Señor. Porque en esa primera mirada que hacemos al Señor es una mirada de incredulidad. La incredulidad es la habilidad de ver y no creer. Eso es incredulidad. La habilidad que tiene una persona para ver y no creer. La incredulidad es un don. ¿No les ha pasado eso? Que usted no entiende cómo una persona todavía no cree en el Señor. Dice, mano, Dios lo sacó a usted del COVID, de una sala de cuidados intensivos, con todas las comorbilidades que usted tenía, y lo levantó, y usted todavía dice que es muy de buenas, que se le apareció la incredulidad. Es un don.
La capacidad de ver y no creer. Yo no sé cómo hace para resistirse. Bueno, yo sí sé, pero es increíble cómo alguien puede ver y no creer. Se requiere otra mirada para entonces poder creer. Y es la que Isaías en el capítulo 45 nos está hablando. Una mirada regenerada, una mirada donde sea Dios mismo el que abra los ojos. Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo en nosotros, los creyentes, que destapa nuestros oídos, que abre nuestros ojos para ver la gloria de ese Rey exaltado. Así que, mis hermanos, hay algo que Isaías comprendió, y es que para ser salvos necesitamos ver 2 veces al Señor. La primera mirada para ubicarnos en nuestra perdición, como Isaías. Verlo a Él para decir: estoy perdido. Estos son trapos de inmundicia, mi autojusticia. Yo creo que soy bueno, sí. Ay de aquel, ay de aquel, ay de aquel, ay de aquel. Pero cuando estoy delante del Rey, yo me veo y digo: basura. Yo no soy justo, yo no soy bueno. Esta es la Torre de Dubái, yo soy la Caja Agraria. Estoy perdido. Pero la segunda mirada, la de Isaías 45, es una mirada regenerada donde vemos a Dios como el Salvador, que antes veía, pero no lo veía. ¿Qué tan difícil es para ti, amigo, que nos visitas esta mañana, ver? El Señor no te pide que cambies para venir a Él. Dios no dice: cambia y sé salvo. No, el Señor no te dice: permanece y sé salvo. Dios no te dice: da tu dinero y sé salvo. No, el Señor te dice: mírame y sé salvo. ¿Qué tan difícil es ver? Y aquí encontramos una nueva paradoja. ¿Saben por qué? Porque ver es fácil, pero al mismo tiempo es imposible, como lo es para un ciego. Es fácil, pero es imposible si eres un ciego. Y entonces, querido amigo que nos visitas esta mañana, si el Señor te pregunta hoy mismo, si tuvieras la posibilidad de que el Señor te preguntara a ti esta mañana: ¿qué quieres que haga por ti? No le digas: recupere mi matrimonio, que me salga ese negocio, que mi hijo tal cosa. No, amigo y amiga, dile una sola cosa al Señor: que recobre la vista. Yo quiero verte, Señor, porque no te veo. Yo te pido que esta mañana puedas ver a Dios para ser salvo. Y sabes, podemos ver a Dios cara a cara porque Dios se encarnó, vino y habitó entre nosotros. Y no tenemos que tener esta visión de Isaías, de quizás cerrar nuestros ojos y una noche verlo allá. No, porque nosotros hemos visto algo que es mayor a lo que vio Isaías. Hemos visto la gloria del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y si tú ves a Jesucristo y lo ves en esa cruz ensangrentado, entonces podrás entender que allí viene tu salvación. Y mi ánimo para ti esta mañana, que nos visitas por primera vez o que estás aquí recién conociendo al Señor, es que tú puedas venir delante de Él y decirle: ay de mí, Señor, que estoy perdido. Y que una vez hagas eso con todo tu corazón, lo que la Biblia llama arrepentimiento, vuelvas a levantar tu cabeza por segunda vez y puedas ver al Señor diciendo: aquí estoy, soy tu Padre y eres mi Hijo. Pero si no lo haces y te sigues resistiendo al llamado de Dios para tu vida, también quiero decirte de parte de Dios: ay de ti si no vienes a Cristo hoy. Iglesia, nosotros hemos visto al Señor en el rostro de Jesucristo. ¿Qué debería promover eso en nosotros? ¿Qué debería despertar eso en nosotros? Hemos visto al Señor. Eso nos debería cambiar la vida, hacernos vivir con un asombro perplejo, vivo en su presencia. Yo no tengo momentos como Isaías en los que entro, o como el pueblo de Dios que iba 7 veces al año a ofrecer sacrificios y a las fiestas. No, yo vivo en la presencia de Dios cada día.
Eso es extraordinario, es una gloria mayor. Debería producir asombro, pero también una gratitud desbordada de que aunque vivo en su presencia y soy como soy, Dios no me destruye. Pastores, eran las cosas del Antiguo Testamento. ¿Te olvidas de Ananías, Zafira? Que por mentira al Espíritu Santo murieron. ¿Te olvidas de Simón el mago, que creía que podía comprar el poder de Dios con dinero? Temor reverente y una gratitud. Señor, gracias porque no me consumes en tu ira a pesar de mi pecado, porque fue derramada en la persona de Cristo Jesús. Una humildad confiada de saber que seguimos siendo amados, un empeño por la santidad. Ese Dios que es santo, santo, santo es el que me dice: sean santos como yo soy santo. Y finalmente, una proclamación del Evangelio que nos llama a nosotros a venir a Él. Iglesia, ¿conocemos a Dios? ¿Qué clase de Dios conocemos? ¿Lo hemos visto? ¿Lo has visto? Tu vida cristiana es tan vibrante, tan sólida, tan fructífera como la visión que tengas de Dios. Si tú eres un cristiano frío, por ahí, que te apareces por ahí de vez en cuando, que no le das un golpe al mundo, ¿sabes por qué es tu problema? Porque no has conocido a Dios como Él es, porque no le has visto, porque aquel que le ve se apasiona. Es imposible ver a Dios como Él es y vivir una vida fría. Necesitas renovar tu visión acerca de quién Él es. Cierra tus ojos y vamos a orar al Señor antes de responder en adoración. Padre, venimos delante de ti. Te damos a ti el honor, la gloria, Señor, la alabanza, el poder pertenecen a ti. Oh Señor, cuán grande es tu misericordia que podemos estar en un lugar como este, que podemos levantar nuestras manos, Señor, las mismas manos que quizás esta semana, Señor, tomaron lo que no le pertenece. Levantar nuestros ojos a ti, ojos que esta misma semana vieron algo inapropiado en las pantallas del computador, del celular. Abrir nuestra boca que esta semana profirió ofensas contra nuestra esposa y nuestros hijos. Oh Señor, y no somos consumidos, y no viene lepra sobre nuestras frentes. Oh Señor, ayúdanos a entender lo glorioso que es el Evangelio, porque todo eso que merecíamos recayó sobre Él en la cruz del Calvario, para que renueves nuestro temor reverente, para que renueves nuestra capacidad de asombro de quién tú eres y de la gloria que vivimos al estar en Cristo. Oh Señor, venimos delante de ti. Yo te ruego especialmente por aquellos amigos que nos visitan. Te ruego que abras sus ojos para que viendo vean. Te ruego, Señor, que clamen a ti. ¿Qué quieres que haga por ti? Que ellos clamen, que recobren la vista. Abre sus ojos para que te vean, Señor, y si te ven, te amarán. Te ruego, Señor, por esta iglesia, y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sigas permitiéndoles a ellos, a través de la obra de tu Espíritu Santo y del poder de tu palabra, acercarse a la visión de quién tú eres, como quien se acerca a un telescopio, para que te vean cada vez más en tu dimensión real y sean profundamente conmovidos y sean profundamente, Señor, llenos de un temor reverente, llenos de una alegría confiada del Dios que adoran, Señor. Te ruego, Padre, en el nombre de Jesús, que seas con ellos, Señor, que muestres tu poder. Queremos responderte a ti en adoración y cantar junto con los serafines ese canto que nos uniremos a ellos al final de los tiempos a entonar, pero que queremos hoy como un anticipo, cantar
sentarse junto a ellos, Señor, para terminar esta celebración. Santo, santo, santo. Recibe la gloria, Señor, y recibe nuestra adoración. Cristo Jesús.